Los libros de Amónada. Capítulo 2. El destello olvidado. Pocos días más tarde, pedí entonces permiso para visitar a Adalberto y ver si él podía darme una mano con mis tareas. Mis padres estaban empecinados en que mi porvenir académico debería comenzar a desplegarse sin mácula. Mis calificaciones en matemática, sin embargo, se mostraban algo alarmantes. Ellos vislumbraban para mí un futuro brillante en algún campo de la ciencia, la vida asegurada con algún escalafón social. Yo, por mi parte, con apenas 13 años, todavía habitaba el mundo de los cuentos de duendes y hadas, los juegos de muñecas y las rodillas raspadas. Precisamente por esto fue que, aquel bendito día, el abuelo y yo jamás tocamos una hoja de mis trabajos escolares, sino que nos dedicamos sin descanso a hurgar en los rincones de su biblioteca rastreando el tesoro olvidado. Veamos, se dijo Adalberto, acariciándose la cabeza de pie frente al baúl donde finalmente logró redescubrir los manuscritos. Yo, mientras tanto, enfundada en una de sus mantas, con una taza de té humeante entibiándome las manos, ya me había acomodado en el sillón. Muchas páginas se han perdido y las traducciones tipeadas a máquina están intercaladas. Pero quizás eso no importe para comprender la historia, explicó mientras iba rescatando las partes de los libros. Es extraño que se hayan conservado en tan buen estado después de semejante travesía. Pero parece un tipo de papel muy particular, aclaró, apenas acariciando las hojas sueltas. A mí, nada de eso parecía importarme mucho. Yo solo quería que empezáramos a leer. Fíjate, señaló, ya con los libros en la mano. Aquí en la traducción se aclara que las ilustraciones y algunas partes del texto son de la autoría del maestro Mohani. Sin embargo, hay muchos pasajes que han sido terminados por sus seguidores. Déjame ver, pedí. La primera imagen de las ilustraciones me cautivó de inmediato. Era el retrato de una mujer joven que, por la forma en que llevaba recogido su cabello, podía recordarme en algo a la princesa que había visto en la película de la Guerra de las Galaxias. El brillo de sus ojos, sin embargo, susurraba un mensaje magnánimo que poco parecía tener que ver con historias del celuloide. El abuelo, entonces, seleccionó lo que aparentemente era la primera página de las traducciones junto a la parte del manuscrito original que supuestamente le correspondía. Empieza por aquí, sugirió alcanzándome las 2 hojas. Con las manos temblorosas, dejé de lado mi taza de té y tomé con cuidado ambas versiones para iniciar la lectura. Esta es la historia que está escrita en la memoria ancestral de todos y cada uno de nosotros, pronuncié, en voz alta y clara. La historia que, sin embargo, no podrá despertar tan fácilmente porque yace dormida, amordazada por el tiempo y el olvido que nos han forzado a convertirla en recuerdos borrosos. Haciendo un silencio, levanté la mirada y vi que los ojos de Adalberto estaban fijos sobre mí, en señal de aceptación. Vamos, continúa, me indicó. Recuerdos que parecen salidos de cuentos fantásticos. Cuentos fantásticos que nunca han sido, nada más ni nada menos que el mismísimo reflejo de la realidad desfigurado por interminables eras de noches oscuras. Mi pecho había comenzado a desbordar, ardiente de intriga. Esta es la historia de los libros de Amónada. Adalberto suspiró impaciente. No entiendo, susurré. Sigue por aquí, me pidió entregándome otra página. La reina de las tinieblas, anunciaba un título. Todo comenzó el día en que una chispa de luz se desprendió del gran sol central del universo y, arrullada en su latido amoroso, comenzó a flamear como una nueva existencia. En medio de esta maravillosa transformación, sin embargo, una segunda explosión inesperada perturbó el proceso armónico y la nueva llama, de un solo golpe, se separó en 2. Así, mientras la parte más grande se definió en un nuevo y poderoso fuego creador, la fracción más pequeña fue expulsada a una distancia tal, que la dejó abandonada al descuido en la oscuridad, lejos del calor que emanaba su otra mitad. Fría y pasiva, estuvo a punto de extinguirse, mas logró prolongar su fuerza. Su compañero, mientras tanto, intentaba darle calor para mantenerla con vida, pero, al estar separados, la lánguida llama no era lo suficientemente fuerte para retroalimentarse. Fue entonces que el fuego mayor tuvo la idea que cambió la historia de los tiempos, cuando irradió, desde su propio cuerpo, miles y millones de pequeños destellos para que, más allá de su alcance, experimentaran amor, se recargaran de esta inmaculada energía y pudieran volver a él dándole la fuerza que mantuviera viva a su gemela. De esta manera extraordinaria,
fue que las primeras chispas divinas comenzaron a poblar los diferentes planetas, con el fin de cumplir esta enaltecida misión. La llama pequeña, sin embargo, apartada constantemente en las tinieblas, comenzó a enceguecer sin llegar jamás a saber del amor infinito que le estaba siendo enviado. Siempre al borde de la extinción, luchando incansable por su propia existencia sin encontrarla lo suficiente, descubrió un día, por accidente, que la macabra energía de su propio sufrimiento era, de alguna manera, lo que estaba prolongando sus días y, a partir de ese momento, resolvió que de este tipo de fuerza debería alimentarse. Escucha, agregó Adalberto, comenzando a leer una nueva sección. En este otro párrafo siguen describiéndola. Es en realidad la entidad más desalmada que haya existido y se recicla cada varios siglos. Su apariencia es la de una mujer extremadamente delgada, similar a un esqueleto cubierto con algo de piel gris. Ha elegido como morada un plano del inframundo, por debajo de las montañas del Himalaya, al final del camino de las anémonas. Está custodiada por unas feroces criaturas llamadas deidonas, mezcla de esfinges y arpías. Allí, se siente estéril en su trono húmedo y frío, y permanece en la oscuridad, en estado catatónico, hasta que vuelve a regenerarse. Siempre rodeada de serpientes que se regodean por los restos pululantes de su cuerpo con el solo fin de recargarse de su energía lóbrega. Las serpientes son realmente la encarnación del mal, seres de vibración tan baja que no pueden vivir sin arrastrarse. La tenebrosa reina siempre se marchita, se hace cenizas y se regenera. Ella podría no volver a despertar jamás si los humanos no se dirigieran a su recinto a reclamar sus favores como lo han estado haciendo. Me recuerda la leyenda de la reina de la nieve, comenté. O la de los vampiros, respondió él. Fíjate en esto, bebe la sangre y la esencia de sus víctimas. Se las extrae con unas dagas forjadas en un metal precioso que cortan la carne humana con la precisión de un láser. Su funcionamiento se basa en un proceso vibratorio. Todo en el universo es vibración. ¿Pero de qué época son estos escritos? Cuestioné. Hasta donde pude saber, fueron escritos en la década de 1960, respondió encogiéndose de hombros. Aguarda. Aquí hay otro texto. Veamos, me dije. Este habla de Amónada. Lee. Lee. Amónada, la niña de las flores, nació en un pueblo aislado de la región polar del desierto de Chamba. Cuando tenía 4 años en la escala de tiempo terrestre, su familia la entregó en tutela a su abuelo adoptivo, Osman, obviamente, leí este pasaje esbozando una sonrisa cómplice. Era una costumbre muy común entre los pueblos de Clarintia entregar a los niños en tutela cuando el trompo pendular revelaba en el oráculo que tendrían una misión especial que cumplir. Entre sus vidas anteriores, ella había sido una de las aguateras que cargaban los cántaros desde las fuentes hacia los jardines. Esta era la manera en que se regaban los inmensos jardines de la sabiduría. Los jardines escalonados del conocimiento. Piensa en los jardines de Babilonia, señaló Adalberto. El saber se siembra y duerme en tierra fértil hasta que comienza a despertar. Continué mientras asentía a su aclaración. Si se desea que, finalmente, llegue a ser útil y nutritivo para sustentarnos, hay que cuidarlo y cultivarlo como lo hacemos con los alimentos. Muchas veces, el conocimiento también puede crecer oscuro y defectuoso y, de este tipo de saber, no se debe comer ni alimentarse. ¡Qué interesante!, exclamó él. Las mujeres aguateras eran niñas de corazón puro a las que, por la alta vibración de su esencia, se les permitía cargar los cántaros con que se regaban los sembradíos. El agua cargada de iones en vórtice con que se regaban los conocimientos más ricos no podía ser tocada por seres de baja vibración o perdería su calidad de agua de vida. Quedé unos segundos en silencio. ¿Hay algún otro texto en donde se explique qué es el agua de vida?, pregunté. Creo que en este, respondió Adalberto, dando inicio a la lectura de un párrafo suelto. El agua de vida era una solución fisiológica de alto poder conmocional a nivel celular. Su frecuencia vibratoria podía sacudir las células a una velocidad tan alta que las manipulaba y las formaba a voluntad de los pensamientos de más alta densidad. Los pensamientos que la modificaran no tenían que ser necesariamente de quien la bebiera, sino que el agua podía cargarse con intención por un tercero. Si el poder de la palabra y la intención de quien hubiese programado el agua de vida eran lo suficientemente firmes, ésta podía afectar a quien la ingiriese, tomando control de sus cuerpos.
La duración del efecto era directamente proporcional a la fuerza de voluntad y convicción de quien la hubiese programado. Me he quedado sin palabras, declaré. Sigue, continúa con tu texto, me apresuró él. Así, antes de encarnar como Amónada, la niña Adora había trabajado feliz acarreando los cántaros bajo los rayos del sol. Era muy importante que el agua también estuviera cargada por irradiación solar, esto sí podía visualizarlo. Las cargadoras de cántaros no podían vivir muchos años ya que sus cuerpos físicos no resistían la cantidad y calidad de energía con la que estaban todo el tiempo en contacto. Generalmente, eran mujeres felices y risueñas a las que no se les concedía acceso a ningún esposo ni a ser madres porque la calidad de su vibración debía mantenerse inalterada. Se sabía cuando una niña estaba destinada a este servicio por su manera de sonreír desde el nacimiento. Ellas siempre tenían sonrisas cristalinas, amplias y sinceras. Otra particularidad de estas bebés era, además, que no lloraban y que prácticamente sobrevivían en un continuo ayuno. Eran niñas que, sonriendo, empezaban por no dar atención a la leche de sus madres, así y todo, podían seguir creciendo y desarrollándose sin problema. Lo que sí necesitaban era beber, y se las alimentaba con la misma agua de vida y algunos vegetales verdes de la huerta que regarían más tarde. Piensa en la similitud de los vegetales de este huerto con las hojas de los repollos, observó el abuelo. La tradición de los niños naciendo de coles. Como un fantasma en el inconsciente colectivo de aquellas niñas de los cántaros a las que se las consideraba una bendición y un regalo divino. Es verdad, exclamé y proseguí mi lectura. En su vida como Adora, la esencia de Amónada llegó a subsistir unos 18 años. Desencarnó plácidamente durante una siesta después de su jornada. Siempre con una sonrisa. Los dos guardamos un momento de silencio. Aquí, lo que importa es la idea de la sonrisa, retomé. El arte de sonreír siempre instaura en el cuerpo físico una producción de factores que elevan la frecuencia vibratoria en un vórtice ascendente de alta capacidad de transmutación de la baja energía en alta. Por eso, estas bebés que nunca dejaban de sonreír, crecían en una columna de energía de vibración tan alta que sus cuerpos se modificaban de tal forma que las capacitaba para manipular el agua de vida. ¿Y qué te parecen los textos?, preguntó el abuelo iniciando una pausa en la lectura. ¿Eran lo que esperabas? Son asombrosos, respondí quedándome sin palabras. ¿Podemos leer más? Todo lo que quieras, asintió, dándome unas palmaditas en la cabeza. Solo que deberás avisar a tus padres si te quedas hasta más tarde. La página siguiente está firmada con el nombre de Mohani, comenté entusiasmada. Sí. Sí. Afirmó. En un momento, te muestro los extractos que hablan de él. Y, sin más, se apresuró hacia la cocina para preparar otro té mientras yo me acercaba a llamar a mi familia desde el viejo teléfono gris de disco olvidado sobre una mesita de pared en el estrecho corredor. Hola, mamá. Hola, respondió ella desde el otro lado. ¿Ya quieres que vayamos a recogerte? No, por eso quise hablarte. No creo que podamos terminar de ver todas las unidades de matemática en tan poco tiempo, me excusé. Pues, nos dejas saber cuándo, accedió ella. Saludos al abuelo y no lo hagas regañar por tonterías. Sí, por supuesto. Chao. Adiós. Fantástico, me regodeé, tendré algunas horas más con los libros de Amónada.